Buenos días, Leidel Ramos por aquí. Hoy es lunes 24 de junio, son todavía las 11 y algo de la mañana. Hace ya un par de semanas que comencé con este proyecto mío, cosas de libertad, como digo yo, que se pueden hacer en un país con libertad. Y hice varias preguntas, voy por dos. Voy a dejar una más hoy en el aire. La primera que fue, ¿por qué emigra el cubano? Largo debate ahí en TikTok, en YouTube, y no creo que nadie haya dado mucho argumento para probar que el cubano emigra por razones políticas. En mi opinión, el cubano emigra por razones económicas, porque en mi opinión digo, si en Cuba de 1959, de 1952 a 1959 había una dictadura tan sanguinaria o un gobierno tan corrupto y tan malo como el que hay ahora, pero la única diferencia con la moderna, después del 59, es que Batista no le quitó a nadie la posibilidad de tener su propio negocio, de una economía un poquito más, bastante mejor que la que tiene Cuba ahora, y el cubano no emigraba, no había libertad política, no había democracia. Batista suprimió todo eso y el cubano no emigraba. Después llega Fidel y hace lo mismo, pero quita las libertades económicas. Entonces el cubano se lanza a la mar o se le migra por manadas o por bandadas, como quieran llamarlo. Entonces yo pienso que la razón por la que la gente migra es por problemas económicos. La segunda es, ¿qué ha hecho el exilio histórico de Miami para ayudar al pueblo de Cuba? En esta me han traído un poco más de dolor de cabeza y de debate, porque en mi opinión particular, el exilio de Miami, lo único que sí ha ayudado al cubano que emigra, el que llega a Estados Unidos. Pero para ayudar al de Cuba, lo único que yo recuerde, si alguien tiene alguna otra información, por favor, me la da, fue la invasión a Playa Girón, que la organizó la CIA y la Asociación Cubano-Americana, dirigida por el señor Mascanosa, para descanse, que a través de los fondos que le daba el gobierno de los Estados Unidos, tenía este programa de Radio Televisión Martí, cuyo objetivo era tratar de informar al cubano que vivía allá, en mi opinión, de los lujos y de las libertades o de los beneficios de vivir en el capitalismo, de vivir en Estados Unidos, cuya información en su mayoría no llegaba al pueblo, eso que era una pérdida total de los fondos de los contribuyentes. Y en mi opinión, cuando ese cubano llegaba aquí, porque oía esas buenas noticias, buenas nuevas de mejorar su situación económica en Estados Unidos, ya servía entonces como un instrumento político, porque sí, te daban ayuda, a cambio tú tenías que mantener la postura, porque te ayudaron a salir de Cuba, y beneficiaba a grupos políticos. Entonces, en mi opinión, el cubano que emigra, tanto como el que se queda en Cuba, sigue siendo una víctima de los grupos en el poder, en este caso los políticos en Estados Unidos y los que están en el poder en Cuba. Porque para nadie es un secreto que cuando el cubano emigra, tanto es un negocio como para el político de acá, porque recibe votos y sigue recaudando dinero del gobierno federal en esos proyectos, como para el gobierno de Cuba, porque cuando el cubano llega aquí, de una manera u otra, empieza a trabajar y a mandar dinero para allá para mantener a la dictadura. Son más de 3 mil millones de dólares al año que llegaban en remesas después que se cayó el bloque socialista. No creo que alguien tenga duda con eso, pero de todos modos esa es mi opinión para los que se dedican a ofenderme y a amenazarme y a hacer ese tipo de cosas. No la van a cambiar, así hagan todo eso que quieren hacer. Y yo les aconsejo que si quieren que yo pueda leer el mensaje y respondérselo, que cuando vayan a usar palabras ofensivas o de ese tipo de comentarios, que lo pongan en abreviatura, porque así YouTube no lo bloquea y yo puedo verlo y trataré de responderle cualquier pregunta que me haga. Entonces la pregunta que voy a dejar hoy, porque ya esta es la tercera, ¿qué hace el cubano para ayudarse él mismo? El que vive en Cuba. Estamos hablando del que vive en Cuba y en parte del que viene aquí que quiere ayudar a que hayan las libertades que aquí no hay. Y a mí me preguntan esta pregunta y yo digo, yo no he hecho nada. Yo llevo 20 años aquí en silencio, 22, esperando, como mismo la gran mayoría, un milagro, las promesas de los políticos, y no pasa nada. Entonces yo pienso, en honor al señor Mascanosa, que empezó ese proyecto
de llevar información al cubano. Yo pienso que hoy día se puede, porque gracias a las libertades que han surgido en los últimos años, ya el cubano hoy día tiene acceso a internet. Y gracias a eso me están viendo ahora en Cuba, en YouTube. Entonces yo lo que hago es tratar de hacerle una comparación de cómo funcionan los dos sistemas para que se informe, porque en mi opinión, ya en Cuba, la de hoy, la del 2024, la que el cubano puede entrar y salir del país, la que el cubano puede tener un negocio privado, por muy pequeño que sea. Recuerde que en el 59, ante el 59, los negocios de Cuba, la gran mayoría de los negocios eran negocios pequeños, panadería, era muy poco, el dueño de una cervecera, el dueño de la daiquiri, el dueño de la Bacardí, pero la gran mayoría lo que tenía era un puntico para limpiar zapatos, un taxi, un carrito, la gran mayoría, una tiendecita, pero eso es otro tema de conversación. Y eso es lo que yo trato de hacer hoy día, porque me parece que es importante aprovechar este momento, que ya lo perdimos una vez en el 89, cuando la perestroika en la antigua Unión Soviética y el Gasnots, que fueron a Cuba a advertirle de que ya ellos se dieron cuenta que el modelo económico socialista no funciona, o no les funcionaba a ellos, y se iban a retirar para hacer nuevas reformas y transparencia, y el gobierno cubano dijo que no, que ellos iban a seguir aferrados a eso, que iban a tirar más para adelante, y entonces buscaron la ayuda de nosotros, los emigrados, o de los que emigraron en aquel momento, para que mandaran remesas. Entonces yo pregunto al cubano de Cuba, ¿qué hace el cubano de Cuba para ayudarse él mismo a no depender de las remesas, a no depender del gobierno y a lograr que pueda haber un cambio para bien en Cuba? Muchas gracias. Sigan los comentarios, yo trataré de responderlo todo, aunque sean ofensivos o en contra de mis principios. Hasta luego entonces.